Para eso necesitamos que nos ayudes. Por favor, mirá con atención las fotos que publicamos en los medios. Quizás reconozcas a estos chicos. Todos podemos ayudar a que un chico perdido regrese a su hogar. Missing Children. 0800-333-5500. Los teléfonos de AM 1010 Onda Latina son 4372-2841, 4372-3061. Fin del espacio publicitario. Buenas noches, estamos nuevamente en nuestro programa Una Mirada en el Tiempo, como todos los jueves de 20 a 21 horas en Radio 1010 Onda Latina, a cargo de Carlos Pensa y Zulma Prina. ¿Qué tal, Zulma? Bueno, hoy bien, Zulma, buenas nada. noches. Hoy Zulma. ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? ¿Bien? Muy bien. Buenas noches a ¿Ya los oyentes. volviste de tu viaje? ¿Me Sí. vas a contar algo? Sí. Porque después ya fui también a Rosario, así que... Claro, porque decíamos que estos jueves están voy y dedicados vengo. a Jujuy, pero Sí, fuiste a otro lado exactamente. también, así Sí, que... sí, pero estamos hablando todos estos tiempos de Jujuy. Realmente una provincia maravillosa. Y con música de allá. Sí, sí. Vale. Bueno, y aparte, por eso llamamos, hacemos entrevistas con gente que tiene relación con Jujuy, la Puna y todo eso. Buenísimo. Por eso Sí. tenemos Para aquí ampliar la información. una persona muy interesante. Después la vamos a presentar. Bueno. ¿Algún otro comentario? No. Yo en realidad no, los mails que nos mandan hasta ahora han sido qué bueno el programa, estas cosas de alabanzas, pero no, ninguna cosa así en especial. Está bien. ¿Y dónde estuviste entonces este último viaje? No, estuve en Rosario. En Rosario. Sí, como siempre en la parte de la Universidad de Humanidades Cierte. Y con el tema de la investigación, estamos haciendo investigación en literatura infantil y juvenil, y trabajando un poco con María Cristina Ramos, con la obra de ella. Así que sí, en eso andamos. Por un lado, Jujuy, por el otro, literatura infantil. Así que bueno, tendríamos que presentar a nuestra invitada, si es que no tenés algún mensaje. Bueno, se trata de María Azucena Colatarsi, que nos va a hablar de religiosidad en las creencias. Así que bueno, lo vamos a preguntar. Bueno, vamos a leer un poquito de qué se trata. Bueno, María Azucena Colatarsi, como les decía, es magíster en cultura y sociedad, mención sistema de creencias, licenciada en folclore, profesora de danzas nativas y folclore, maestra normal nacional, docente e investigadora categoría 2, integrante del Banco de Evaluadores del Programa Nacional de Docentes Investigadores en Arte, forma parte de la nómina de expertos de la CONEAU, miembro del Grupo de Trabajo Historia del Folclore de la Academia Nacional de la Historia, es becaria del CONICET y del Fondo Nacional de las Artes, directora de proyectos de investigación con acreditación externa, docente universitaria de grado y posgrado, fue funcionaria en el orden provincial, nacional y universitario, habiendo ejercido entre otros cargos el de rectora del que fuera Instituto Nacional Superior del Profesorado de Folclore, directora del área transdepartamental de folclore del IUNA y vicerrectora del Instituto Universitario Nacional del Arte. Cuenta con numerosas publicaciones de la especialidad, tanto nacionales como internacionales. Es autora del libro
tiempo y espacio en las celebraciones y rituales del noroeste argentino. Primera edición en 2008 y segunda edición en 2011. Tiene en prensa un libro sobre expresiones coreográficas en contexto. Un montón de cosas. Bueno, yo me imaginaba una señora grande, pero es muy joven. Bueno, parece. No se puede creer. Bueno, Azucena, bienvenida. Gracias por invitarme. Un gran gusto que estés acá y tenemos ganas de que nos cuentes algunas cosas, esto de qué es lo que investigás. ¿Qué es eso de investigación? No sé si grado 2. Bueno, ustedes me están haciendo una pregunta que es más bien técnica. Claro. Digamos, en el orden nacional hay un programa de incentivos a docentes e investigadores de universidades, y en el contexto de ese programa, digamos, los docentes universitarios tienen algunos categorías. Claro. Las categorías van de la 1, si no me equivoco, hasta la 5. Bueno, tiene que ver con eso en realidad, nada más. Claro, no, es una cuestión técnica, diríamos. Bueno, y entonces, hablando de investigación, vamos a algo que es menos duro que la parte las categorías. Algo que vos estás trabajando sobre la puna, ¿no? Sí, yo trabajo... El Salto Jujeña, ¿no? Sí. En realidad podríamos decir que digamos, yo me he dedicado a la investigación desde hace largos años, y el área donde trabajo es lo que podríamos denominar las zonas de valles, quebradas y punas salto-jujeñas. Pero debo decir que en realidad estoy más focalizada en la puna jujeña, en lo que respecta a la densidad de los trabajos de campo. En ese sentido, si he trabajado en el valle, en las quebradas y particularmente en la puna, salto jujeña, pero la mayor densidad de los trabajos de campo están situados puntualmente en la puna jujeña. Eso por una parte, en lo que respecta a la región o áreas o microáreas, como a los oyentes les guste más denominarlo. ¿Y con quiénes trabajamos? ¿Con quiénes nos contactamos, diríamos? Sí. Bueno, con la población local. Al respecto, conversando un rato con Zulma y con otra gente con la que converso, bueno, alguna gente me pregunta, ¿trabajás con pueblos originarios? Bueno, pueblos originarios es una categoría que en líneas generales tengo una opción por no utilizarla, no por negación, sino porque, digamos, la categoría esta de pueblos originarios es, podríamos decir, en el uso en la República Argentina tiene pocos años. Claro. Porque está vinculado a una, digamos, por supuesto, a cuestiones de orden internacional, pero por alguna circunstancia grandes grupos prefieren utilizar el término originario en lugar de usar el término aborigen. Ajá. A partir, desde mi humilde punto de vista, de una errónea interpretación del término aborigen. Claro, estas son cosas lindas para... Me parece que es interesante tenerlo en cuenta, porque aborigen no es A, origen, claro, porque no estamos hablando de la B, no quiere decir población sin origen. Claro. Es AB, o sea, AB, origen, que significa desde el origen. Claro. El término aborigen hace referencia a población estrictamente originaria de un lugar, y no sin origen. Claro. Bueno, pero como pero está bueno, no está en el campo de mis intereses discutir con nadie la terminología que usa cada uno, y como por otra parte en los últimos años asistimos a fuertes procesos de reetnización, sí. Y además nuestro país digamos ha
ha contemplado a estas poblaciones en su Carta Magna y además ha adherido a todos los, o la gran mayoría de los convenios internacionales que hay en materia de respeto, restitución de tierras, etcétera, a las poblaciones denominadas o autodenominadas originarias, y tiene, digamos, un interesante desarrollo también en nuestro país las políticas al respecto, sin desconocer, por supuesto, los problemas que estamos viendo casi a diario a través de la prensa, de las problemáticas que se están generando por las tierras y otro tipo de situaciones como con los COM, etcétera. Sí. Digamos, no es un tema del que vamos a hablar, por supuesto, pero en síntesis lo que quiero decirles es que para la población local de las regiones en las que yo desarrollo los trabajos, y lo voy a decir de otra manera, para para el interés, los intereses que yo tengo vinculados con el conocimiento del sistema de creencias de la población local de las regiones o de la región que ya he comentado, no me parece que sea necesario utilizar la categoría ni de población originaria ni de aborígenes. La población, los conocidos, los técnicamente llamados informantes, pero que son colaboradores indispensables para poder adentrarnos en el conocimiento de este aspecto de la cultura de la gente de la zona, en líneas generales tampoco se autoascriben de esta manera. De tal modo que podríamos decir que es población local, acriollada, en algunos casos con más o menos, digamos, que población que viene de la convergencia, traumática o no, eso es otra cuestión en este momento, de por lo menos dos tradiciones culturales. ¿No es cierto? La prehispánica y la poshispánica, con otros aportes posteriores, inclusive con fuerte intercambio laboral y de asentamiento posterior, ya de población boliviana asentada de este lado de la República Argentina. Hay mucha mezcla, mucho cambio. No es que hay mezcla, sino que hay un horizonte cultural común, y hay mucho movimiento. Pensemos que las fronteras en realidad se ponen jurídica y políticamente y territorialmente, pero lo cultural excede ampliamente. Por lo tanto, me gusta más decir que mis reflexiones están vinculadas al conocimiento del sistema de representaciones de la población de esas regiones, la población local. Particularmente, discúlpame, Zulma, en el contexto amplio del sistema de creencias, digamos, del sistema de representaciones, se recorta el sistema de creencias como preocupación o núcleo más pequeño que yo estoy trabajando, y dentro de eso los rituales, las celebraciones, de todo orden, digamos. Ese sistema de creencias está integrado, es un sistema en el que se integran tradiciones culturales diversas que están reconfiguradas en la cultura de la gente. Claro, bueno, eso es lo que me interesaba nos interesaba que trataras un poquito con respecto a las creencias. Vos hablaste de una confluencia de dos culturas, la española y la... Podríamos decir esto en sus orígenes, sí. Claro. Entonces, ¿qué pasa ahora? ¿Qué pasa en estos momentos? Porque yo varias veces he ido, y lo que noto es que hay resabios de cosas muy antiguas que vienen de otra cultura, pero están muy mezcladas y muy integradas a la religiosidad española, ¿no? Digamos, la iglesia, los santos, claro, el niño Jesús, todo esto, ¿no? Y cómo se mezcla esto
cómo se fusiona, porque en realidad no se mezcla. Lo vamos a dejar para después de la música. Bueno, muy bien. Ahora vamos a seguimos con lo de Jujuy. Antonio Olarte participó en el año 2007 para la selección que realizó la producción del programa Coronados de Gloria en todo el país. Entre miles de chicos, Antonio fue elegido como representante de Jujuy. En el programa que transmitía Canal 9 se buscaba la nueva voz del folclore. Allí logró el segundo lugar. Canta Nací en Abrapampa. Ahí va esta cuequita para todo mi pueblo querido. ¡Adentro! Arenales del Huancar, cerquita de mi Abrapampa. Al que se entierre en la arena, el viento le entrega el alma. Al que se entierre en la arena, el viento le entrega el alma. Por ahí va el pastor de llamas, caminando entre las piedras, rogando al pie de los cerros pa' que haya un poco y tormenta. Rogando al pie de los cerros pa' que haya un poco y tormenta. Y andar por la Pachamama, tropecé con mi guitarra y hoy ando en distintos rumbos, pero nací en Abrapampa. Hoy ando en distintos rumbos, pero nací en Abrapampa. Segundita. ¡Vamos, canchita! Que nadie se quede sin bailar esta cuequita. De Domingo Serpa, Víctor Abán, Colquia pasa. Así es mi tierra querida, pueblito de 4 casas. Así es mi tierra querida, pueblito de 4 casas. Voy a hacer una pacheta a la entrada de los valles, pa' que los dioses me ayuden cuando ya no tenga nadie. Pa' que los dioses me ayuden cuando ya no tenga nadie. Y andar por la Pachamama, tropecé con mi guitarra y hoy ando en distintos rumbos, pero nací en Abrapampa. Hoy ando en distintos rumbos, pero nací en Abrapampa. Bueno, pues nuestros anunciantes son Compañía Editora de La Matanza. Hay un lugar donde los sueños de los autores se hacen realidad. Compañía Editora de La Matanza. Publicamos libros con ediciones de calidad, sin cantidades mínimas. Sumamos valor a tus escritos con la posibilidad de presentar y difundir tu obra. Compañía Editora de La Matanza cuenta con distribución propia y la experiencia para que el sueño de publicar tu libro se haga realidad. Compañía Editora de La Matanza. Concertar entrevistas al 4658-0120. 4658-0120. Para llamar a la radio pueden hacerlo al 4372-2841 y 4372-3061. Bueno, continuamos con nuestra invitada, María Azucena Colatarsi. A ver. Bueno, hablas un poquito de lo que habíamos... la pregunta que había quedado pendiente. Bueno, yo diría que tratar de pensar o de explicarnos cómo se produjo ese proceso de encuentro y posterior reconfiguración excede largamente lo que podríamos conversar en este momento y de alguna manera hasta diría que excede los trabajos que yo misma estoy realizando. Lo que sí podemos decir es que desde el momento en que entran en contacto, no deseado, no esperado, por supuesto, las poblaciones prehispánicas
con la población hispana, los conquistadores que empiezan a ingresar a lo que hoy es el territorio argentino, a partir de ese momento se inicia un proceso de cambio, de lo que podríamos denominar de síntesis cultural. Y quiero poner en claro esto, porque ¿por qué no utilizo el concepto de el de sincretismo? Tenemos un llamado. Hola. Buenas noches. Hola, buenas noches. Yo soy Enrique, ¿cómo le va? ¿Qué tal, Enrique? Quiero aprovechar que está la señora que recorrió el norte argentino. Sí. Y realmente, qué lejos que estamos de todo, ¿eh? Estamos lejos de todo, tanto de Tierra del Fuego como del norte. Y yo que tuve la suerte de recorrer un poquito, no mucho, un poquito, y que conozco, por ejemplo, Clorinda en Formosa y Castelli en Chaco, y conocí el Libertador General San Martín en Jujuy, le puedo decir que en cuanto a las creencias, hubo un gran proceso inquisitorio, obligatorio casi, años años lejos, pero que quedó arraigado. Un día yo bajé en Libertador General San Martín y me asombré de una situación. Me atendió un chiquito, esto le estoy hablando hace como 10 años, sí. 10 años atrás. Me atendió un chiquito y me dice: señor, ¿no quiere que lo acompañe a donde tiene que ir? Y le digo: sí, una cosita, pibito, ¿no sabías que está en el colegio vos? Y a ver, me dice: sí, pero hoy fue mi hermano. ¿Cómo fue tu hermano? ¿Y vos por qué lo fuiste? Porque se llevó mis zapatillas. Bueno, eso no es un golpe bajo, es una realidad. ¿Qué pasó en Clorinda? En Clorinda me entero que los padres que nacen los chicos no los anotan en Clorinda, los anotan en Paraguay porque no les cobran el documento en Paraguay. Entonces tenemos ciudadanos argentinos con la ciudadanía paraguaya. Y eso que pasó con los COM, y que ayer justamente mataron a uno en Castelli. Esto es producto, y ahora le voy a contar por qué, le voy a decir por qué. Primero voy a contar lo que pasó en Tierra del Fuego hoy, con los docentes. Los han lastimado, hay muchos docentes internados, dejemos. Eso son las tristezas que tenemos. Pero yo, con esto lo voy a terminar, porque si no la señora le voy a quitar el programa. Así no se cuenta algo. Yo tengo una amistad con un profesional de la música internacional, ¿no? Sí, pero desde chiquito nos conocemos, se llama Daniel Barenboim. Sí. Bueno, un día la última vez que él estuvo acá, tuve una entrevista con él, que lo fui a visitar al hotel donde estaba, y le digo: si yo tuviera poder, yo a vos te ato las patas de una mesa y vos vas a enseñar música desde Tierra del Fuego a La Quiaca. Dice: sí, es muy buena la idea tuya, me dice, pero ¿es realizable? Porque te voy a decir una cosa, todo depende de la filosofía de los gobernantes de cada zona. Y hay una división, digamos, no racista, pero algo que se asemeja a eso, que divide a la sociedad ahí, sobre todo en la zona como Salta. Salta está dividida la sociedad, es una cosa espantosa. Hay un club que se llama 20 de febrero, que si usted no ve la sociedad entiéndase entre comillas, no entra. Por ejemplo, ¿no? Entonces todo esto, y lo que pasó hoy en Tierra del Fuego es espeluznante, pero todo esto es un país diverso, y Buenos Aires está lejísimo de todo, lamentablemente. Sí, bueno, sí, eso es lamentable. Yo lamento, señora, que no quiero, su labor debe ser, pero de lo más poderosa que se pueda conocer. Pero ¿sabe qué? La idiosincrasia del gobernante argentino en general, con las excepciones del caso, es difícil de manejar. Bueno, Enrique, como siempre, le agradecemos su aporte. Chao. Muchas gracias. Que le vaya bien. Chao. Hasta pronto. Bueno, siempre es interesante escuchar los comentarios de la gente, y lo que me pareció interesante de lo que dice el señor que nos ha llamado
es que dijo que Buenos Aires, que lejos que estamos de todos. Y la verdad que me parece interesante porque siempre el comentario es a la inversa, que lejos que está todo Buenos Aires. Y bueno, en realidad quiero tomar eso nada más. Lo demás son datos de la realidad, no felices, pero hay muchos datos de la realidad que sí son felices y que bueno, los podemos destacar. Pero en este caso tomo las palabras de quien nos acompañó a través de su voz con esto de qué lejos que estamos en Buenos Aires. Bueno, me parece que estos programas y muchas otras acciones lo que hacen es tender puentes entre los argentinos, ¿no es cierto? Y entonces volviendo, ahora retomando esto de lo que hablábamos, o de lo que estamos intentando hablar, yo no me retrotraería a tiempos tan lejanos. Claro. Sí, lo que quisiera comentar para los oyentes y que tiene que ver con la tarea que realizo es que cuando hablamos del sistema de creencias de la población de esta región, que está integrada por un conjunto de manifestaciones que tienen que ver con los sentidos que las personas en sociedad le otorgan a diversas cuestiones, estamos hablando de una sociedad que podríamos decir que es de tradición católica. ¿Qué quiero decir con esto de tradición católica? No me refiero a que sean estrictamente practicantes, sino que el cristianismo, la versión del catolicismo, está absolutamente enraizado en la cultura de la zona, más allá de que la gente sea practicante o no, sin desconocer la fuerte presencia de las iglesias evangélicas y sin desconocer otras alternativas religiosas. Pero esencialmente es una cultura de tradición católica. Entonces, en este sistema de creencias que tiene esa fuerte impronta, que tiene sí su origen en finales del siglo XVII, en el siglo XVII y todo el periodo colonial, encontramos que en el presente hay una cultura en la zona que no es homogénea, por supuesto, ¿no es cierto? De ninguna manera, hay que encontrar los matices, hay un conjunto de factores a tener en cuenta, que sería larguísimo detallar y casi quizás hasta aburrido para los oyentes, pero que confluyen y que configuran este sistema de creencias. En este sistema de creencias del noroeste argentino vamos a encontrar integradas, resignificadas, sintetizadas, cuestiones que tienen que ver con las tradiciones prehispánicas y poshispánicas. Inclusive hay algunos aspectos que sería muy difícil determinar a qué tradición cultural pertenecen. Claro. Entonces, lo que nosotros tenemos en este momento es esa cultura vigente, esa cultura tradicional viva, operando, en la que voy a tomar dos ejemplos, en la que la creencia que forma parte del sistema de la religiosidad, digamos, en Pachamama y los rituales asociados a la misma, no entran en conflicto con la creencia en la Virgen María y los rituales asociados a la Virgen. Es decir, hay como una fusión, claro. Pero no es una, discúlpame, no, ¿cuál es la palabra adecuada? No es una fusión. Ambas creencias las voy a poner en la misma categoría, aunque horrorice a algunas personas. Tan creencia es creer en la Virgen, en cualquiera de sus advocaciones, como creer en Pachamama. Tiene la misma entidad para la persona y no le genera conflicto, sino que además, si nosotros digamos, hacemos una interpretación de los hechos, de los dichos, de las acciones y de los rituales, vamos a ver que la misma persona o las mismas personas tanto abren la tierra para aplacarla, para digamos, ofrendarle cosas o solicitar en el mes de agosto o cualquier momento,
el mes de agosto son los rituales específicos, y lo hace en los lugares esperables, adecuados, previstos para esto, como también va a la iglesia el 15 de agosto, o sale con la Virgen o la imagen que tiene en su casa, la lleva a la iglesia, o sea, el ámbito de la Virgen o cualquier otra imagen es la iglesia y los oratorios. Van a ir a la calle cuando van y vienen con pequeñas columnas procesionales. El ámbito para la tierra son los terrenos, son las bocas de la tierra en los patios de las casas, son los terrenos de cultivo, como ya dije, las zapachetas. Bueno, no, pero lo que quiero decir entonces, y por eso estoy diciendo que no es zapacheta, es un mojón el del carnaval. A mí allá me dijeron que era la pacheta. Bueno, en Yavi. A lo mejor ahí. Bueno, es decir, la gente del lugar, no importa, no vamos a. La gente puede usar diferentes categorías, pero digamos que hay un conjunto de espacios que están vinculados a Pachamama, donde se realizan rituales a la misma, que de ninguna manera son confundidos ni sincretizados con cuestiones que tienen que ver ni con la Virgen ni con otras figuras del santoral del catolicismo. Claro. ¿Qué quiero decir? Por eso mi opinión es que no hay sincretismo, sino que hay síntesis cultural y hay paralelismo, que no le genera conflicto a las personas porque hacen una cosa u otra de modo pertinente, de acuerdo a sus propias tradiciones y pautas culturales. Esto es lo que quiero decir. No sé si soy confusa, ustedes me lo dicen. Bien clarito, está bien clarito. Bueno. Y es cierto, porque se nota en la gente esto. Claro, uno dice fusión, pero en realidad es cierto, tanto creen en una cosa como en la otra. Ahora, quiero retrotraer algo, quisiera aclarar lo siguiente, vinculado con algo que dije antes, y que es lo siguiente. Yo le dije, no es homogéneo, porque además la población tampoco es homogénea, no lo es tampoco en las ciudades, por niveles de instrucción, acceso a determinados bienes, base productiva, etcétera. Pero la creencia en la tierra, en la figura de la Pachamama, y está tan arraigada en la población que podríamos decir que la expresión más pequeña pero que persiste en la tradición y que nos habla de la presencia de Pachamama es la acción de cualquier persona, no importa su nivel sociocultural, de asperjar un poco de la bebida antes de tomar, decir es para la Pacha. Desde ese mínimo gesto hasta los rituales estrictos de las corpachadas, de las chayadas, que son más complejos, con mayor parafernalia, y que me atrevo a decir que están más asociados los unos y los otros precisamente a la base económica de los individuos. Es decir, quien vive en el campo y su resolución de reproducción económica es el campo, ¿no? Lo que le da a la tierra, ahí va a estar más asociado. Es una interpretación, por supuesto. En cambio, profesional, que vive de su profesión, que tiene, o que es médico, que es contador y que es de la zona, que es portador de esta cultura, también cree, pero entonces vemos que las expresiones rituales, los actos rituales, son quizás, por decirlo rápido, menos complejos. Y a su vez están dentro de esta tradición del catolicismo. Y lo remarco, les voy a decir por qué. Porque las iglesias evangélicas, cuando las personas, digamos, por la misma ideología digamos, y cuestiones vinculadas con las ideas religiosas de estas iglesias, no admiten ni los rituales a la tierra, ni los rituales vinculados con digamos, con las imágenes, con las ceremonias, con las celebraciones a la Virgen en sus diversas advocaciones, a Jesús también en sus distintas advocaciones, ni a los santos. De modo que
En ese caso, entonces, la persona, si se convierte, abdica, diríamos, de toda la tradición cultural en términos del sistema de creencias que podríamos llamar globalmente panandino. O sea que hay una amplitud mayor en el catolicismo. Yo no sé si hay una amplitud mayor. Lo que ha habido es un proceso de síntesis cultural. Claro. Y también tenemos que decir bueno, pero que ha habido, porque voy a tomar algo de lo que dijo el oyente, ha habido épocas, sobre todo en el periodo colonial, en algunos siglos, muy duras. Es decir, hubo extirpación de idolatrías, hubo persecución en este afán de misionar a la gente. Claro. Sin embargo, la Iglesia sobre todo después de Puebla, ¿no? Del pontífice, cuando fue Papa Juan XXIII, a partir de Puebla y hacia adelante hubo una revalorización de la religiosidad popular. Es decir, y acá ya va mi interpretación, de todas las prácticas de la gente católica, que de alguna manera fueron tomadas por el pueblo, y yo suelo usar un término que es de Cuya, en realidad fagocitadas, diríamos, y vueltas a poner en circulación. Y en ese sentido, todos esos aspectos de las pequeñas columnas procesionales, la gente que tiene imágenes en sus casas que las considera milagrosas, etcétera, son formas de la religiosidad popular tradicional que casi no requieren de la intervención de los ministros de la Iglesia, es decir, de los sacerdotes. En ese sentido, entonces, me atrevo a decir que la Iglesia ha ido generando a través del tiempo diversas estrategias para que algunos aspectos de la religiosidad tradicional popular no se salgan del carril de la Iglesia y reencauzarlas y que no tengan una dinámica propia. Claro. Esto es lo que quiero decir. Pero en ese sentido yo no diría, no me atrevo a decir cuáles iglesias son más amplias que otras. No me atrevo a decir que las iglesias evangélicas son menos amplias que la católica o viceversa. Creo que, sobre todo en estas sociedades de tradición católica, la Iglesia ha empleado estrategias para reencauzar y no perder el control de las prácticas de la religiosidad tradicional. Cosa que no ha hecho la otra iglesia. No, bueno, por sus propios principios no lo puede hacer. Por eso, es decir, mantuvieron sus principios, entonces lo otro no. Es decir, no permitido. También pasó con la Iglesia Católica al principio, como decías, todos los problemas que hubo, y restricciones, castigos, pero después, es cierto, las estrategias para no perder. Claro, para reencauzar, digamos. Sí, seguro. Bueno, vamos a escuchar más música. Actualmente ha realizado este primer trabajo, Mi voz a los vientos, estamos hablando de Antonio Olarte, ¿no? Con variados ritmos folclóricos. Participaron 3 invitados especiales: Roxana Carabajal, Tomás Lipán y Jonathan Lillo. Su voz, su sentir, es un reflejo de su historia y de su tierra. Jujuy profundo. Hay un Jujuy en la memoria, un pueblo heroico en nuestra historia. Duendes de ayer cruzando el tiempo y nos desvelan los sentimientos. Una y que
quebrada soy, valles y yungas yo llevo en el corazón. Este es mi mundo. La ila ila ra, ila ra, ila ra, ila. Igual que el alma, Jujuy profundo. Magia y pincel sobre el paisaje, color del viento, sentido viaje. Manos al sol por un mañana, telar de sueños y Pachamama. Una quebrada soy, valles y yungas yo llevo en el corazón. Este es mi mundo. La ira, ira, ra, ira, ra, ira, ra, ira. Igual que el alma, Jujuy profundo. Bueno, vamos a los anunciantes. Máster Digital. En impresión de libros y manuales, Máster Digital es el especialista. Impresión digital de última generación. Imprima sus libros sobre demanda, sin cantidades mínimas. Sistema rápido, sencillo y económico. Recordar, en impresión de libros y manuales, Máster Digital es el especialista. 4656 90 62. Y en Facebook, Máster Digital Impresión de Libros. O solicitar información a info@master-digital.com.ar. Muy bien, continuamos con nuestra invitada. Bueno, le queríamos preguntar sobre el libro que habíamos visto, el libro Tiempo y Espacio en las Celebraciones y Rituales del Noroeste Argentino. A ver sobre qué temas. A ver bueno, ese pequeño libro que se llama Tiempo y Espacio es una obra que trata justamente de estos temas, ¿no? Y se llama Tiempo y Espacio porque son las dos categorías que cruzan horizontalmente el material que tiene. Es decir, tiempo y espacio entendidos en términos de categorías conceptuales. ¿Por qué? Porque a lo largo de los años que yo empecé a trabajar hacia finales de la década del 70, empecé trabajando en Abrapampa, y el primer objeto de la beca que tuve de CONICET era para trabajar lo que en ese momento yo denominé danzas y juegos ceremoniales. Bueno, la cuestión es que, sin entrar en eso por una cuestión de tiempo, esencialmente me di cuenta, ni bien hice el primer trabajo de campo, que esas expresiones coreográficas, eso que llama en la bibliografía clásica danzas y juegos, siempre se presentaban articuladas en el contexto de las celebraciones, entendiendo el término celebración desde una perspectiva conceptual como la manifestación pública de la fe. Es y utilizo la categoría de culto para el resto del tiempo que no es el de la celebración, ese tiempo, digamos, entre la novena y el día central de la fiesta. Bueno, de tal modo que cuando iba analizando los materiales, una vez que volvía, mientras estaba en el trabajo de campo, luego reflexionando sobre los mismos, permitiendo que los materiales en realidad le hablen a uno, el tiempo y el espacio se imponían solos en el ordenamiento de los materiales. De modo que tiempo y espacio se tornaron dos categorías relevantes a la hora de sistematizar y hacer la hermenéutica de todo ese material que he ido recolectando. Bueno, aparte de aspectos teórico-conceptuales que hay en la obra, es un libro pequeño, pero tiene 2 ediciones y está agotado. La obra tiene un análisis del tiempo y del espacio,
en esa zona, por supuesto, en el que desde trabajar con planteos de las corrientes hermenéuticas, lo que traté es de desentrañar las concepciones que la gente tiene respecto de sus propias acciones, sus propias creencias, sus propias celebraciones, etcétera. En ese sentido, entonces, el libro tiene tratamiento sobre tiempo, tratamiento sobre espacio, tratando de demostrar cómo para la gente no hay una escisión estricta entre el tiempo sagrado y el profano, sino que en realidad están totalmente imbricados. Es decir, no es que la gente, llegada en la época de una celebración, deja de lado toda su cotidianeidad y solo se dedica a la celebración, sino que hay una razonable imbricación del tiempo y se advierte esto en las acciones de la gente. De la misma manera el espacio. Y en el libro hay ejemplos, digamos, a medida que voy tratando el tema del tiempo y el espacio, voy ejemplificando con cuestiones de la cultura local, por supuesto. También hay un capítulo que está dedicado a una taxonomía de las celebraciones y de los rituales, que no la vamos a explicar en este momento, y está explicada. Hay un artículo dedicado muy especialmente a los oratorios particulares, es decir, aquellos espacios dedicados que hay en algunas casas que albergan una imagen considerada milagrosa, portentosa, sí. En la que, acerca de la cual sus devotos dicen o que ha aparecido milagrosamente o que en algún momento estaba y se tornó milagrosa. A estas imágenes se les asignan capacidades y voluntad, tanto de crecer, cambiar de color, expresar su voluntad, hacer favores, castigar si no se cumple, etcétera. Y la existencia de este tipo de imágenes hace que se configure alrededor de la misma, no digamos no solo está el oratorio, sino que hay un conjunto de personas vinculadas con quien detenta ser el dueño de la misma, y hay personas allegadas a él que conforman, digamos, una estructura sociocultural religiosa, que están vinculados con la esfera de lo sagrado. Lo que es interesante tener en cuenta es que es la imagen en sí misma la que la gente considera portentosa, no es percibida como la representación de. Y en esto hay que bueno, es la imagen. Y en esto hay que diferenciar, no hay que escandalizarse. No, por supuesto. Y en esto se diferencia, podríamos decir, de materiales que he documentado posteriormente a haber escrito la obra. Ahora saco otro libro, pero con una apertura en la clasificación. Igual gente que tiene imágenes y que también pasa misa, etcétera, pero esas imágenes no son consideradas milagrosas. Es decir, hay una distinción que ahora la voy a tratar en el libro que estoy escribiendo, que está más vinculado a las expresiones coreográficas en estos contextos celebratorios. Y después tenemos una ejemplificación regional, que uno está vinculada con la Pachamama, y la otra es la descripción de la celebración de Iruya en el mes de octubre, primer fin de semana, en la localidad de Iruya, provincia de Salta. Están casi juntitas. Con respecto a esto, sí, que vos hablabas de lo milagroso, hablan mucho de los milagros y cuentan, es decir, como creen pero fervientemente en que esas cosas han pasado, como sí, a mí me pasó, esas apariciones. Hay una mitología, claro. Sí, y una de las cosas que vi a lo largo de todos los lugares que he ido, especialmente en Xavi, la gente como cuenta cuestiones de apariciones, especialmente después de que se va el sol. O sea, claro, sí, a mí por ejemplo cuando yo fui a ver la Cueva del Diablo, ¿a dónde? ¿La Cueva del Diablo en dónde? En Xavi. La misma persona del turismo
me dice, sí, pero mire que tiene un tiempo, pero como las 3 de la tarde, porque cuando se va el sol sobre las 6, cuando se va el sol tiene que volver, ¿eh? Es decir, no me lo dijo que tenía que volver por ninguna razón, porque estaba esta cuestión de la creencia. ¿Dónde está Zulma la cueva del diablo? ¿Dónde fuiste? En Yavi. Para ubicarnos, ¿dónde? ¿De dónde está la Pacheta hacia abajo? ¿Dónde está la Pacheta? Sí. Es decir, viene allá está en la ladera del cerro, diríamos. Sí, en la ladera del cerro. Sí, hay una bajadita. Está prácticamente lindando con la frontera, cerquita de... Está cerquita sí, Yavi está muy cerquita de la frontera, digamos, en la zona de frontera argentino-boliviana. Claro. Bueno, y esta cosa de las apariciones, ¿no? Es decir, que todos lo... Igual lo en todo el noroeste. Sí, pero de las apariciones, y el diablo también. Claro, sí, es decir, lo relacionan con el diablo. Alguno por ahí me dijo, a veces el diablo no, a veces son benéficos, pero en general... todos ven una representación, no sé, de un hombre, uno me dijo hombre con pies de gallo. Ese es el diablo, ese seguro es el diablo. Un animal, un ave muy grande, de alas muy grandes, y bueno, esta cosa de que si uno es débil, personalidad débil, esta persona o esta figura lo va arrastrando hasta que lo pone al borde del precipicio, se cae, se mata. Bueno, digamos que estarían explicando los relatos algunos accidentes. Sí, ¿no? Claro. Es decir, me llamó mucho la atención cómo lo dicen. Igual, ¿no? Zulma, digamos, hay un recurso discursivo, no quiero decir con esto que la gente lo use porque reflexiona usarlo así, ¿no? Hay un recurso discursivo que lo encontramos en esto que vos estás comentando, que lo encontramos en los relatos orales, ¿no? Referidos a apariciones milagrosas de imágenes, etcétera, que es, yo hace largos años escribí un artículo muy cortito que se titulaba así: usted no creerá, pero bueno, y después hay también un libro que lo adquirí muy posteriormente, no me acuerdo si es de un peruano o un boliviano, que aborda, tiene un título parecido. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando la gente relata un acontecimiento que considera que es veraz y estima que a quien se lo está relatando puede dudar de la veracidad, aparece este recurso discursivo. Usted no creerá, pero... o yo lo vi, o a mi hermano le pasó, sí. Porque ese recurso está hablando de que el narrador, o sea, el contador, por usar un barbarismo, está garantizando que lo que dice es veraz. Claro. Que él te está contando algo que es verdadero. Y que sabe que su interlocutor tiene motivos para suponer que no es veraz. Claro. Eso es. Sí, no, y bueno, igual forma parte del sistema de creencias, lo que vos nos estás contando a nosotros. Claro. Es decir, está dentro de todo. Da para dar un tema mucho más largo. Ay, sí, emocionante. Sí, así como el señor Diablo. Sí. Pero en todo el noroeste es esto del tema del diablo. Sí. Bueno, ahí decís que es al atardecer, en la hora del crepúsculo. En otras partes es a la hora de la siesta. Claro. Bueno, el duende o el niñito también, pero además es la representación del diablo. Hay una investigadora jujeña, Herminia Terrón de Belomo, que tiene un libro sobre esta temática. Te lo puedo prestar. Muy interesante. Sí, es interesante. Es decir, yo lo que fui haciendo fue grabar lo que contaba la gente, ¿no? Sí, claro. Pero claro, aparecen un montón de preguntas, uno se interroga acerca de muchas cosas, por eso que a lo mejor vos tenés alguna respuesta con respecto a esto. Bueno, lamentablemente, vas a tener que venir otro día si nos terminás de contar. Bueno, yo les agradezco mucho la invitación. Estuvo muy interesante. Gracias, muy interesante.
Y bueno, como siempre volvemos el jueves de 20 a 21 horas en AM 1010 Onda Latina. No se vayan porque viene café de por medio. Bueno, muchas gracias. Gracias. Y saludos a toda la audiencia. Igualmente. Desde la ciudad autónoma de Buenos Aires transmite AM 1010 Onda Latina.